Sean todos bienvenidos a Agenda MOL TV. Partimos una nueva semana, ya estamos a mediados de marzo. Falta menos de un mes para la elección de los constituyentes. Como siempre, estamos haciendo un tremendo esfuerzo por traer a la mayor cantidad de candidatos posible para que así usted pueda hacer su voto en forma informada. Hoy las mujeres se toman nuevamente nuestro programa y se las voy a presentar. Estamos junto a Ruth Olivera, ella es candidata constituyente independiente con un cupo de Renovación Nacional por el Distrito 9. ¿Cómo estás, Ruth? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Saludar a Malucha y a Tatiana también aquí, que entretenido encontrarnos además nuevamente puras mujeres, creo que el mes de la mujer. Sí, hay que aprovechar las instancias para poder conocerlas más. También estamos junto a Tatiana Urrutia, ella es candidata constituyente por Revolución Democrática por el Distrito 8. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Bárbara, muchas gracias, Malucha, Ruth, y entusiasmada de esta conversa. Y tan como ya la habían presentado, estamos junto a Malucha Pinto, ella es candidata constituyente por el Partido Socialista por el Distrito 13. ¿Cómo estás, Malucha? Buenas tardes, también bienvenida. Hola, buenas tardes, Barbarita, Ruth, Tatiana y toda la gente que nos está viendo. Un abrazo en este día otoñal que se nos vino. Qué día más raro, ¿no? Para algunos ya rico de repente parar con el calor que estábamos acostumbrados, pero bueno, ya se nos viene el otoño pronto. Bueno, vamos ya de lleno a conocerlas, les damos algunos segundos para que ustedes nos puedan contar un poco de su trayectoria y qué las ha motivado a ser candidatas a esta convención. Partamos en el mismo orden que la salud, Ruth. Bueno, yo, como lo dijiste, soy Ruth Olivera, soy abogada, soy madre de 2 y me motiva porque yo quiero trabajar por un Chile mejor. Quiero que este Chile haga la pega, pero que esta vez la hagamos en serio y no a media, que trabajemos por mejorar los derechos sociales, que además nos comprometamos. Y creo que mi experiencia personal, profesional y de vida, yo nací, crecí en un barrio popular, conozco la realidad de muchas personas, me motiva también a que podamos trabajar en cambiarlo, en traer a la Constitución lo que la gente nos pide en la calle. Creo que eso es lo primordial hoy día, lo que la gente está solicitando, que son derechos sociales, pero también es que las personas que ingresamos a la política también dejemos de tener los privilegios que tienen todos aquellos que ingresan, que sigamos siendo un ciudadano común y vivamos esta Constitución de esa misma forma. Ojalá que ocupemos la VIP, que andemos en transporte público, que ingresemos todos a FONASA, que dejemos de tener privilegios no más viáticos, que tengamos a lo mejor una residencia como la sanitaria, pero constituyente cuando nos traslademos a regiones o cuando vengan los constitucionales a Santiago. Entonces, que vivamos la Constitución, pero que la vivamos desde la realidad, desde el chileno promedio. Y creo que esa es mi mayor motivación, poder llevar lo que la gente hoy día está pidiendo en las calles, llevarlo a esa Constitución, pero también dar el ejemplo, dar las señales que la gente, la ciudadanía está esperando de nosotros, esa tranquilidad que le podamos entregar, pero con hechos concretos. Muchas gracias, Ruth. Tatiana. Tatiana Urrutia, 38 años, maipucina, también madre de 2 adolescentes, militante de Revolución Democrática, fundadora de aquellos años ya, hace 9, hace 10 años trabajo en la política territorial, que creo que muchas veces la política nacional invisibiliza el trabajo que se hace en los territorios, y desde ahí, principalmente en los últimos años, hemos luchado con hartas mujeres en particular, y lo que más me motiva hoy día por estar dando este paso, y que como colectivamente hemos decidido, es porque creemos, que si vamos a cambiar Chile, no va a cambiar si es que no vamos a poner el acento en que la vida no es lo mismo para hombres y mujeres, y en ese sentido es como la principal causa de lucha probablemente que me motiva, pero también porque hoy día la Constitución ha sido entendida que es para expertos y abogados, y creo que esa sensación de ambiente de que la Constitución es solo para abogados, finalmente desata esta crisis que hemos vivido en los últimos años, y desde ahí pretendo aportar como la experiencia, las redes que hemos construido en estos años trabajando tanto en Maipú, que es donde yo me he dedicado a hacer política territorial, pero también en el distrito. He sido funcionaria trabajo desde los 18 años, tanto en el mundo privado, pero también en el mundo público, y ahí entendí cómo una acción a veces administrativa del Estado impacta profundamente en la vida de muchas personas. Y eso creo que es algo que debería estar presente en la política, y venimos aquí a poner a disposición la experiencia territorial, la experiencia de vida también, de que somos lo que hemos vivido en las falencias de estas políticas egoístas de los últimos años, y voy a
Voy a callar el micrófono que mi perro se va a poner a ladrar. Muchas gracias, Tatiana. Malucha, nosotros prácticamente hemos crecido viéndolo en la televisión a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo se da entonces este paso a ser candidata a la convención? Bueno, yo tengo una larga historia social, diría yo. Es verdad que la gente me conoce por el trabajo en la televisión, pero el corazón de mi trabajo y mayoritariamente mi trabajo teatral ha estado vinculado profundamente con comunidades invisibilizadas en Santiago y a lo largo de todo Chile. Hay mucha gente en este país completamente fuera del sistema, que son desconocidas, que sus problemas, sus necesidades, sus sueños no son parte de este país. Y nosotros como colectivo teatral hemos trabajado con estas personas, hemos trabajado en muchas poblaciones, fundamentalmente del territorio 13, territorio al que represento, recuperando la memoria de cómo la gente ha llegado hasta ese lugar, quiénes son sus abuelos, sus padres, cómo se organizaron, qué cosas soñaron cuando llegaron hasta ahí, en fin. Y desde este lugar me invitaron a poder representar a este territorio. Por otro lado, fui una activa participante de la revuelta social de la primavera de octubre. Estuve presente luchando con mucha pasión y con muchas ganas por el tema de los derechos humanos. He abrazado causas importantes en el país como la inclusión. Tengo un hijo en situación de discapacidad, por lo tanto conozco ese tema profundamente y he trabajado muchísimo con mujeres, muchísimo realmente con las mujeres. Mujeres sujetos de violencia intrafamiliar, en fin. Y tomando toda esta experiencia que ha sido muy transformadora para mí, es que estoy en este nuevo desafío, en el sueño, en las ganas de poder tener un Estado matrístico, un Estado que cuide la vida en todas sus dimensiones. Por lo tanto, pienso que el eje de los derechos humanos tiene que ser un troncal que recorra la Constitución completa, y dentro de los derechos humanos, por supuesto, los derechos sociales, el derecho a la cultura como un lugar protagónico, hegemónico, el derecho a la inclusión. Y realmente yo lo que he podido sentir en este tiempo con mucho dolor es que la gente está harta, se siente devastada, tiene un profundo dolor y se siente violentada desde que se levanta hasta que se acuesta. Y por lo tanto, creo que esta tiene que ser una constitución profundamente participativa, en que hagamos todos los mejores esfuerzos para encontrar aquellas herramientas que permitan que el pueblo de Chile por fin pueda poner y ser parte de la construcción de este país. Muchas gracias, Malucha. Ya nos anticipaba algunos de los ejes que van a ser los más relevantes que podría defender en el caso que llegara a la convención. ¿Cuáles son los ejes, las prioridades de ustedes, Ruth y Tatiana? Bueno, mis ejes principales hoy día, yo trabajo fuertemente en que este sea un estado que no llegue cuando las personas nos enfermamos, cuando ya estamos enfermos, sino que sea más bien un estado preventivo en el cual nos protejan tanto en nuestra salud física como mental. Y esa prevención venga también acompañada de herramientas tan importantes como lo son el deporte, el arte, la cultura, que nos sirven a nosotros para poder estar bien, para poder vivir esta vida de manera más tranquila, trabajar mucho en la salud mental de las personas, y porque eso también trae un ahorro importante en lo que significa las enfermedades que son crónicas que podamos tener las personas cuando ya estamos más adultas. Y no solamente eso, sino que también en un estilo de vida saludable que vayamos a tener durante este tiempo, que nos enseñen a cómo alimentarnos mejor, el deporte que tenemos que realizar, cómo tenemos que estar. Y ese estado tiene que estar sin duda antes, no cuando ya estamos enfermos, no de una manera reactiva, sino que de una manera más proactiva en ese sentido, que sea un estado que se anteponga a la situación y trabaje la prevención, lo que es absolutamente
fácil de incorporar en nuestra Constitución, pero es un Estado que tiene que hacer además esfuerzo económico, y que esfuerzos económicos importantes para trabajar en prevención, acompañado de la recuperación, y los efectos se van a ver en unos 5 a 10 años, pero vamos a ser un mejor Estado sin duda. Adicionalmente, y como yo creo que nos pasa a todas nosotras que hoy día trabajamos en los derechos de la mujer, tener incorporado y consagrado en nuestra Constitución el derecho a las mujeres a vivir libre de todo tipo de violencia y toda discriminación de género, no solamente las mujeres, sino que también alcanzar a las disidencias sexuales con esto. O sea, aquí es un trabajo que se tiene que hacer en la Constitución. Adicionalmente, trabajar en la educación que hoy día entregamos, que si bien la estamos entregando de manera gratuita en varios, en casi todo, parvulario, preparvulario, básica, media, universitaria, sea una educación que nos permita llegar a esas universidades, que nos permita partir de la misma línea y que nos entreguen educación de calidad. Te lo digo como ejemplo propio. Yo cuando llegué a dar mi prueba de aptitud académica, habían preguntas de materias que yo ni siquiera había visto, y que yo estudié en un colegio público en Puente Alto. Por lo tanto, toda mi educación, había materias que yo no había ni siquiera incorporado en mi currículum de vida, o sea, no tenía idea, y nos cuesta un montón poder hoy día, por ejemplo, que tenemos educación universitaria gratuita, que podemos optar a eso. ¿Quiénes pueden optar a eso? No tenemos ni siquiera las herramientas ni las condiciones necesarias que el Estado nos haya entregado, y te lo digo porque lo viví, lo experimenté, y creo que somos varios los que podemos dar ese ejemplo y esa vivencia, pero también y yo creo que más importante para poder hacer todas estas cosas es trabajar en un Estado más moderno, en un Estado que hoy día trabaje con tiempos oportunos, con reglas claras, que puedan contestarle a la gente. Hoy día lo que más me reclaman las personas es la discriminación y el maltrato que sufren en las instituciones públicas del Estado. Y no estoy hablando solamente en la salud, estoy hablando en los municipios, en Chile, en el Chile Atiende, que el Chile no atiende. A mí me da una pena terrible cuando llego a Los Prados y me dicen acá Chile no atiende, o cuando llego a Recoleta y me dicen, oye, aquí Chile atiende como las. Entonces uno dice, pucha, qué triste que las personas se levanten a hacer sus trámites, que vayan hasta un lugar del Estado y que el Estado los esté atendiendo pésimo. Entonces lo que nosotros tenemos que ver también en esa Constitución es que este Estado, para poder trabajar con la gente, para poder incorporar que un Estado tenga a lo mejor más instituciones que pueda abordar o realizar mayores cosas para la ciudadanía, que en primer lugar lo haga de la manera correcta, que esté al servicio de la persona humana y que lo haga con el tino suficiente para poder tratarnos bien, porque nosotros somos sus empleadores. Diana, ¿cuáles son tus prioridades? Como lo adelantaba un poquito en la presentación, creo que a muchas y a muchos nos motiva hoy día efectivamente ir a dejar claro que la vida para las mujeres y para los hombres no es la misma, y creo que partir desde reconocer eso nos va a ayudar a tener una mejor sociedad. Cuando la mujer entra a la política o cuando la mujer incide en la democracia, la vida de todos, hombres y mujeres, mejora. Y en ese sentido creo que hay pilares fundamentales que queremos ir a instalar, por ejemplo, el reconocimiento de los cuidados. Entendemos que hoy día creo que cada una de las mujeres que hemos conversado en esta campaña, y bueno, antes también, pero hoy día como con una claridad de hablar de la Constitución, a nadie es ajeno a entender que nosotras culturalmente y socialmente hemos llevado una carga principal en los cuidados. Somos quienes cuidamos a nuestros hijos, somos los que cuidamos a nuestra tercera edad, somos los que cuidamos a los enfermos. Entonces no puede ser que sigamos siendo el 20% del aporte al desarrollo económico de este país y que el Estado se haga sordo ante eso, dejando a muchas mujeres que, o por opción han decidido, por ejemplo, cuidar a sus familias, o porque tampoco tienen más opciones, porque trabajar significa probablemente dejar a los hijos con el pago, que además también generalmente son mujeres, que no alcanza. Entonces hay una trampa que nos obliga de repente a ejercer ciertos roles y que al mismo tiempo nos deja sin pensiones, sin acceso a salud, sin depender de otros, y eso yo creo que hoy día hay un sentido común de que ya no puede ser más, y para eso vamos por los reconocimientos del cuidado, de las labores domésticas, como el pilar fundamental de desarrollo de este país. También creemos que una democracia más sana es una democracia más justa, y para eso buscamos la paridad en todos los órganos del Estado donde se tomen decisiones. No es posible que, siendo más de la mitad de la población en Chile,
nos veamos mermadas en la representación solo por el hecho de que finalmente las mujeres, si no participamos en política, es solo porque no tenemos las mismas condiciones para hacerlo, no porque no queramos. Las mujeres son las que se organizan en las poblaciones, las mujeres son las que se organizan en las juntas de vecinos, pero finalmente los que terminan tomando las decisiones son hombres. Y quiero aclarar, no tiene nada que ver contra los hombres, sino que finalmente hay una mirada que está ausente y que queremos ir a poner ahí, también en una educación no sexista, en una vida libre de violencia, etcétera. Y creo que otro tema fundamental para el distrito en el que estoy, donde Maipú tiene la única sanitaria municipal del país, la única sanitaria pública que es de las y los maipucinos, y al mismo tiempo en el distrito, en Tiltil, tenemos comunidades que estando a 5 kilómetros de la municipalidad no tienen acceso al agua. Además, una zona de sacrificio, cuando finalmente quienes se sacrifican ahí son las personas. Entonces, ahí hay una temática que a este distrito le compete muchísimo, medio ambiente, todo lo que significa hablar del agua, que es uno de los principales temas que creo que nos va a tener atentos a las personas. Tú les dices que agua y todos quieren saber qué sucede ahí. Así que, bueno, ahí hay otras temáticas también como la democracia, y podemos a lo mejor profundizar más adelante, la distribución del poder, la descentralización, así que... Bueno, uno de los temas que sin duda se va a discutir muchísimo y que ustedes también ya lo han planteado son los derechos sociales, cuáles se deberían incorporar, cómo hacer que se pueda garantizar y no solo que quede escrito, sino un cumplimiento. Y cómo ven también en ese mismo sentido ustedes que han estado en la calle haciendo campaña las expectativas de la gente, que en algunos casos quizá puede ser muy elevado, hay que hacer también ahí una enseñanza de decir, bueno, las cosas se van a poder hacer, qué cosas no, qué cosas son materias de ley, qué cosas deben ir en la Constitución. ¿Cómo lo ve, Malucha? Es que no puedo dejar de tocar lo que dice Tatiana, aplaudir a propósito de una protesta que hicieron varias candidatas independientes frente al CERVEL, en que el CERVEL ha aceptado como gastos de campaña el cuidado de los hijos, de las personas en situación de discapacidad, etcétera. Son grandes y pequeños avances fundamentales para las mujeres, porque finalmente las mujeres hemos sido, y esto tiene que ver con mi territorio absolutamente, hemos sido asignadas a un rol que no tiene por qué ser así. Se supone que nosotras debemos ser madres, debemos desarrollar el trabajo doméstico, debemos cuidar a los niños. Le hemos dado teta a todo Chile, le hemos limpiado el poto a todos los chilenos, les hemos dado de comer a todos los chilenos y chilenas, y sin embargo ese trabajo es precarizado y completamente invisibilizado. Y eso tiene que ser un cambio constitucional, el reconocimiento al trabajo, al aporte que hacemos las mujeres a que este país funcione. Sin nosotras no habría país realmente. Los trabajadores... En ese mismo punto, si las mujeres dentro de los lugares donde se toman las decisiones, problemas como ese que parece es tan básico, pareciera que no existe. No, y no solo eso, cuando tú sales a trabajar fuera de tu casa, tú tienes un empleador, un patrón, con el que por último te puedes enfrentar y exigir distintos horarios de trabajo, exigir un salario, organizarte con otros y otras para defender tus derechos. En el caso del trabajo doméstico, esto es completamente imposible. Por lo tanto, eso es algo que una constitución moderna tiene que reparar absolutamente. Y volviendo al otro tema, digamos, creo que hay un tema fundamental que es la distribución del poder, realmente. En este momento, fruto de que esta constitución se concibe en tiempos de dictadura, es una constitución profundamente jerárquica y autoritaria. Necesitamos un sistema semipresidencial, a lo mejor podríamos tener una sola cámara, de tal manera de que un montón de situaciones se agilizaran. Yo creo que tenemos que tener un defensor del pueblo, una instancia elegida democráticamente que defienda los intereses del pueblo de Chile frente a un Estado, frente a un gobierno, frente a un municipio, frente a una empresa. Eso es algo fundamental realmente, y generar todos los mecanismos indispensables para que nuestro pueblo, para que los chilenos y chilenas puedan realmente incidir en la toma de decisiones a través de plebiscitos directos, de poder revocar el mando de un presidente
de un senador, de un diputado si no está cumpliendo sus mandatos, que si junta una cantidad de firmas pueda proponer leyes que favorezcan a comunidades organizadas realmente. Yo creo que ahí tenemos una tremenda pega que hacer y es verdaderamente fundamental, incluso para el proceso constituyente. Yo creo que si este proceso constituyente no es un proceso representativo, no va a ser legítimo. Y todo lo que podríamos lograr a través de este proceso constituyente se va a escurrir como agua entre los dedos. Ruth, respecto a los derechos sociales y las expectativas también de lo que plantea la gente o lo que espera al conversar con ustedes. Sí, mira, yo converso bastante con la gente, creo que he hecho un trabajo muy territorial, muy de salir a conversar con las personas uno a uno, del halo. Yo delante les decía, yo llego diariamente 300 halos en la mañana, 300 halos en la tarde. Me he dedicado a recorrer las poblaciones que tienen los lugares más increíbles y conversar con todo tipo de personas. No voy a las ferias porque creo que pasa muy rápido la gente y no te da la oportunidad de conversar con ellos. Por lo tanto, he decidido hacer mi campaña con el antiguo halo. Y voy a las casas de las personas y la mayoría de ellos tienen un desconocimiento de la Constitución. Cuando tú empiezas a hablar por qué ellos quieren esta nueva Constitución, ellos te dicen es que yo hay cosas que ni siquiera entiendo. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba a la Malucha y efectivamente cuando tú le preguntas a la gente de los derechos sociales, todos quieren trabajar en una mejor pensión, todos quieren también derechos para la mujer, la mayoría, todos y todas. La mayoría hablan de las mejoras en la salud, pero yo les comentaba, también es parte del servicio que te entregan, de la atención en el área de la salud, de cómo ellos los reciben y el maltrato que reciben diariamente en los servicios públicos. Y esas son las peticiones que ellos más hacen. Y además de los privilegios que tenemos las personas que ingresamos a la política. Y por eso yo invito a mis compañeros constituyentes, mis compañeros y compañeras, que en la redacción del reglamento podamos fijar esta austeridad por parte nuestra, que hagamos una campaña de austeridad donde le demostremos a la gente que estamos acá porque queremos ayudarlos, porque queremos trabajar en las mejoras para Chile, pero que no lo queremos hacer porque estamos buscando un trabajo, sino que valientemente estamos aquí hoy día para poder llevar esas demandas ciudadanas. Creo también que todos están disponibles para trabajar en la participación. Hay una cosa que les molesta muchísimo y es que efectivamente esta constitución la íbamos a poder construir entre todos. Y en algún momento creyeron que por el hecho de que nosotros íbamos a ser los candidatos a constituyente, nosotros no podríamos darle la instancia más adelante de que ellos pudieran participar, tal como lo dice la Malucha, a través de iniciativas ciudadanas, que ellos tengan a lo mejor hacer cabildos abiertos donde nosotros también estemos para escuchar lo que la ciudadanía nos dice de respectivas materias. Entonces, esa participación ciudadana, ellos creyeron haberla perdido, y yo creo que allí es donde llegamos personas que les decimos, ojo, que nosotros vamos a tener esa oportunidad para poder fijar esa transparencia, esa publicidad y esa participación que la ciudadanía va a poder retomar en esta convención. Nosotros podemos tener eje estratégico, pero nosotros queremos, yo creo que en su mayoría, que la ciudadanía, que el pueblo elija, que hayan cosas que se tengan que plebiscitar. Pero un poquito más concreto en cuanto a los derechos sociales, ¿cuáles cree que deberían ser los que se incorporen eventualmente en la nueva Constitución? Sin duda la salud, que ellos quieren una salud más digna, pero que parta también desde la atención, o sea, que el Estado hoy día atienda mejor a las personas, que sea también el tema de las pensiones, que sin duda ellos quieren una mejora sustancial en el tema de las pensiones, que se regule bien eso, que también se trabaje respecto a los derechos de las mujeres. Son las grandes temáticas que cuando uno va en las calles se tocan y empiezan a conversar. No hablan del tema del sistema presidencial porque muchos a veces ni siquiera lo entienden, solo saben que se pelean entre el Congreso, entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay una pelea diaria y constantemente. No entienden ese proceso y lo tenemos que estar explicando. Tatiana, ¿cómo ves la discusión de los derechos sociales, que podría ser uno de los puntos de disenso también en la convención? Sí, bueno, yo creo que en Chile hay un evidente choque entre la concepción, por ejemplo, de la educación como un bien de mercado, y hay una concepción también de las chilenas y las chilenas sobre quienes han estado defendiendo ese sistema. Yo, si bien comparto que hay personas que miran la política como con mucha lejanía por las peleas que muchas veces vemos, también hay una claridad de que hay sectores que se han opuesto históricamente a que todos tengamos las mismas oportunidades.
Entonces, yo creo que expectativas respecto a las personas, efectivamente, una es que no prometamos cosas que no vamos a cumplir, porque nos faltan los candidatos que llegan con una lista de supermercados ofreciendo mejores pensiones al día siguiente de que los elijan, y eso no va a suceder. Y hay harta claridad hoy día sobre eso. Y la entonces, ¿cuál es, volviendo al mismo punto que le mencionaba Ruth, entonces, para que alguien que la esté viendo diga, bueno, sí, esta es mi candidata, ¿qué cosa concreta? En educación, hoy día ya tenemos claro que queremos una educación de calidad, gratuita, asegurada para todos, pero también nos tenemos que replantear qué hablamos cuando hablamos de la educación. Por ejemplo, hoy día tenemos una libertad de enseñanza que no ha servido nada más que como una libertad de negocio y una libertad de discriminar. Y ahí creo que tenemos que replantearnos qué significa la libertad de enseñanza y también poner en el centro el derecho del niño y la niña y los adolescentes, y no el derecho hoy día que se malentiende que los padres tienen el derecho a elegir dónde estudian sus colegios, cuando es una fantasía, porque quienes tienen derecho a elegir quienes estudian ahí son los dueños de esos colegios finalmente. Entonces, plantearnos como poner en el centro los intereses de las niñas y adolescentes, reconceptualizar lo que es el derecho el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, por así decirlo. Creo que ahí hay temas súper puntuales, a la salud también. Obviamente hoy día hay un derecho al acceso a la salud, necesitamos asegurar un solo sistema de salud para todas y todos. Y obviamente si alguien quiere pagar un seguro complementario y tener un sistema hotelario como de hotelería mejor, por supuesto, pero que todos y todas no dependamos de los bingos, como no dependamos finalmente del tamaño de nuestra billetera para saber si nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras familias van a poder sobrevivir a ciertas enfermedades. Claramente en los temas de las pensiones hay una discusión súper importante. Hoy día el sistema de FP es el pilar fundamental para la economía en Chile, porque los negocios se sustentan ahí y nos debemos una gran discusión. Nosotros creemos que ahí hay que un sistema sea solidario, de reparto, y que tenga responsabilidad tanto de trabajadores, el Estado y los privados, ¿por qué no? Pero ahí hay una tremenda conversación. Bueno, los pilares, todo esto cruzado obviamente por el feminismo, que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, todas estas cosas que hemos conversado hoy día tienen que sí o sí estar atravesadas por la mirada y el enfoque de género. Malucha, los derechos sociales que les gustaría incorporar en la convención, o sea, en la Constitución en este caso. Derecho universal a la educación, no más colegios para ricos y para pobres, fortalecimiento de la educación pública. Derecho a la salud también, no más hospitales para ricos y para pobres. Derecho a pensiones dignas, decentes. Derecho a la cultura, no como acceso a la cultura, sino que derecho a la cultura como gran protagonista de todo este proceso. Derecho al agua. Derecho a la inclusión, y esto evidentemente significa una transformación profunda económica, porque evidentemente aquí necesitamos un Estado fuerte, un Estado capaz de regular, fiscalizar, planificar, porque esto no puede seguir en manos de la empresa privada, quienes deciden los destinos de un país. Y una cosa muy importante que me faltó, derecho a la vivienda y a barrios seguros y dignos. Entonces necesitamos un cambio económico, en definitiva, y eso es muy importante. Eso pasa por impuestos, a lo mejor tener un Estado emprendedor que tenga empresas estatales, por ejemplo, y que hayan royalties mucho más altos, ya que las empresas se llevan nuestros recursos naturales. Bueno, en todos los países los royalties son altos. Y hay otro derecho que está garantizado actualmente en la Constitución que ustedes no nombraron, que es el derecho a la propiedad. ¿Cómo ven eso, que también para muchas personas que nos están viendo puede ser un aspecto importante a considerar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Debería mantenerse similar a como está actualmente? ¿Hacerle modificaciones, Ruth? Mira, yo creo que sin duda nosotros hoy día tenemos que pensar en cómo todas estas cosas que se van a establecer como derechos deben ser financiadas. En cierta forma tampoco podemos estarle ofreciendo a la gente que todo va a poder lograrse inmediatamente, va a depender mucho de políticas públicas. El derecho de propiedad y a la propiedad en este caso debe trabajarse para que no sea, que no le dé garantía tampoco a las personas de poder adquirir bien y qué es lo que va a pasar y va a suceder con eso. Pero tampoco tenemos que dejar tan libre el área de poder hoy día, gracias al derecho de propiedad,
no poder regular lo que hacen las empresas, cómo se está adquiriendo, si se adquiere de alguna forma quizá en la cual se ve perjudicada a otras personas, o sea, todas esas situaciones se tienen que prever, pero con mayor regulación y fiscalización, donde sea un Estado participativo, más bien en ver cuáles son las normas que se van a establecer, pero eso va a quedar a las políticas públicas y cómo se va a regular también, que el privado pueda existir, pero que ese privado que exista tenga una regulación y una fiscalización que le parezca también a ese privado que no es fácil llegar y abusar de la gente, de las personas, de los chilenos. Por lo tanto, allí... O sea, ¿tú crees que el derecho de propiedad tiene intrínsecamente una relación con el abuso? ¿O? No, no necesariamente, sino que para nosotros dar a las personas la seguridad de que lo que puedan adquirir y tener derechos respecto de esos bienes o eso que adquirieron, esos derechos que adquirieron, tengan la seguridad de que no va a venir el Estado más adelante y se los va a quitar, por ejemplo. Pero sí que nosotros, cuando sucedan situaciones en las cuales se estén produciendo abusos, producto de adquisiciones o derechos que se hayan adquirido y que eso hayan a lo mejor pasado a llevar a personas o que hayan sido adquirido en abuso de otro, también tenemos que regular que eso no se produzca. ¿Tatiana? Sí, bueno, yo creo que aquí es súper interesante este tema porque hay algunos que plantean que quienes somos de sectores declaradamente más de izquierda pretendemos eliminar esto y creo que hay una campaña del terror bien importante. Nosotros hemos visto aquí en el distrito volantes donde dice que van a ir a quitarle como tenemos derecho, los chilenos tienen derecho a que no les quiten sus casas. Así de vulgar hay una campaña cuando yo creo que nadie, yo estaba en debates con personas de la extrema izquierda que van de candidatos y nadie lo ha planteado como tal. Yo creo que el tema tiene que ver como cuáles son los límites de la propiedad privada por sobre los derechos de los humanos en este sentido. Y el agua ahí es como un elemento fundamental que podemos dar ejemplo. En nuestra Constitución está asegurada la propiedad privada del agua, pero no el acceso al ser humano a acceder a ello. Entonces, ese yo creo que es el tema, los límites cuando se pasa por encima de las necesidades básicas para una vida de dignidad. Y ahí está la discusión. Entonces, yo creo que nadie ha puesto en duda la propiedad privada, sino que cómo logramos que este Estado hoy día dominado por el mercado sea más bien un Estado solidario, un Estado que anteponga el bienestar humano y que desde ahí para ella, obviamente, la propiedad privada, yo creo que todo, aquí hay una fantasía también de que quieren todo gratis, hay veces que hay gente que nos dice que ustedes quieren todo gratis y para nada, la mayoría de chilenos tiene clarísimo que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir esforzándose, creo que todos vamos a seguir esforzándonos, pero es distinto cuando hablamos de sacrificarnos. Y ahí creo que hay conceptos que además este proceso, no solamente en términos como de cómo vamos a escribir esto, sino que en términos culturales, esas conversaciones que son súper exquisitas cuando se dan, porque finalmente la gente no quiere dejar de trabajar y no quiere regalo de nadie, pero sí quiere efectivamente que se le aseguren las condiciones mínimas para tener una vida digna. ¿Malucha? Bueno, por eso partí yo hablando de un Estado matrístico que cuide la vida y la garantice. Y cuando digo que cuide la vida, que cuide la tierra, nuestra casa, que cuide a los seres humanos, que cuide a los animales. Y desde esa perspectiva, la propiedad privada, evidentemente, que todos podemos poseer, tener una empresa, podemos tener nuestras casas, evidentemente, pero sin transgredir finalmente la vida de la tierra, la vida de los seres humanos, la vida de los animales. Eso es extraordinariamente importante y poder abordar nuestras problemáticas desde lo comunitario y no desde lo individual. Yo creo que eso es fundamental realmente de hacer un cambio ahí, revertir una situación en la que hemos estado inmersos, que finalmente es una cultura. Es la cultura del individualismo, del ráscate con tus uñas, del sálvese quien pueda, de vamos para adelante, pegándonos codazos y vamos como sea y cuando sea. Y eso creo que finalmente es algo que nos tiene a todos y todas tristes, infelices, sin tiempo para disfrutar nuestra familia, para disfrutar a nuestros amigos y amigas. O sea, no puede ser que haya comunas realmente en las cuales no hay áreas verdes, no hay donde salgan los niños a jugar, donde podamos tener
vida, vida. Eso es muy importante. Ahora, en la opinión pública muchas veces se generan caricaturas, simplificaciones, y pareciera que hay un sector que está muy por las libertades económicas, libertad de emprendimiento, y por el otro lado, otra gente que está mucho más fuerte por la libertad de libertades personales, libertades conocidas como en temas, aspectos valóricos. ¿Cómo se definirían ustedes en esos dos ámbitos? Porque finalmente todas las materias que hemos abordado, de alguna manera, podrían ir definiendo esa línea también. Ruth. Sí, mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener todos claro es que la Constitución va a establecer el qué y no el cómo. Ahí tenemos que tener súper claridad porque de repente la gente se confunde en que nosotros vamos a estar estableciendo cómo se desarrollan las cosas en Chile posteriormente. Nosotros vamos a determinar, gracias a grandes acuerdos, que vamos a tener que conversar entre todos y todas, que vamos a tener que tener la capacidad de ceder, de conversar, de dialogar para poder trabajar por Chile. Y allí es donde cada uno va a tener que ver también. Obviamente hay temas, en mi caso yo creo en las libertades económicas, pero yo también estoy súper de acuerdo con la regulación que se tiene que hacer respecto de todas aquellas empresas, de todas aquellas actividades económicas que tiendan a afectar a las personas cometiendo abuso, que muchas veces nosotros reclamamos de a poquito, de a poquito, de a poquito, y de repente se llena la taza. Pero la verdad es que en ese caso nosotros como Estado tenemos que ser súper claros. Y no tenemos que permitir el abuso de los privados. Yo ahí no soy súper intransigente en ese contexto. Creo que uno no tiene que permitir el abuso, pero sí que tiene que permitir el desarrollo de las personas a través de actividades económicas que se puedan realizar en Chile. Eso yo ahí lo tengo súper claro. El tema de materia de derechos, de libertades más bien personales, también creo que estamos todos trabajando en la misma materia. Creo que yo he escuchado a muchos constituyentes, lo he revisado porque también es parte de nuestro trabajo también ver con quién vamos a estar más adelante y empezar a ver en qué también va a ser más fácil conversar, en qué va a ser más difícil también poder llegar a acuerdo para poder uno prepararse también en ese momento. Y creo que hasta allí hoy día las libertades personales, yo creo que en materia que hoy día se está conversando, las libertades que vamos a tener las mujeres en nuestros derechos reproductivos y sexuales, creo que es una materia que, entre comillas, hay muchas personas, hay un sector que no quiere, yo lo escucho también, pero que se tiene que conversar respecto de ello y que no puede ser que este Estado nos esté imponiendo a las mujeres como nosotros tengamos que tomar decisiones, pero también trabajar mucho en la educación, y por eso yo te decía al principio, hay cosas que nosotros tenemos que ver mucho en la educación. En la educación no sexista, en la salud no sexista. Yo fui madre a los 15 años y a los 15 años sufrí mi primera violencia obstétrica cuando fui a un hospital y en el hospital a mí me dijeron, oye, eso te pasa por andar abriendo las piernas. Una persona de la salud. Entonces, cuando uno dice eso, si tú tienes 15 años porque tú no te educaste sexualmente. Y con esas cosas es donde tú tienes que pensar que en este Chile no tenemos que trabajar solamente en hablar del aborto o las que están por la vida, sino que trabajar en la educación sexual que van a recibir nuestros niños, niñas, adolescentes y el trato que van a recibir respecto de ellos. Muchas gracias, Ruth. Tatiana. Bueno, en general creo que nosotros estamos evidentemente por las libertades personales del derecho a decidir la vida que queremos vivir, y en eso no puedo evitar, obviamente, desde mi rol de mujer, hablar desde, creo que, bueno, las mujeres y la diversidad hemos estado encasilladas en un deber ser, de cierta manera, en un Estado que ha definido muchas veces involucrado con las religiones. Creo que ahí la libertad nosotros esperamos, obviamente, como decía Ruth, con mucha educación, que tenemos claro que falta hoy día. Necesitamos avanzar a pasos gigantes en este mundo tan retrógrado que a veces es este país, donde efectivamente las mujeres hoy día todavía tienen que pedirle permiso a sus esposos para saber qué hacen con su dinero, donde las mujeres, los hombres no pueden ser carga de las mujeres, una cosa que es absolutamente absurda cuando las mujeres están insertas en el mundo laboral.
Y en esos términos, como creo que va de la mano de la educación, creo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque finalmente las cosas suceden igual, solo que algunas lo hacen en clínicas y bien cuidadas, y otras corren el riesgo de morir o de sufrir consecuencias para el resto de su vida, tanto física como psicológica, y creo que eso no es un tema que podamos avanzar a lo mejor en 10 años más, sino que es un tema que hay que discutir hoy día, y es un tema que probablemente es bien anticultural. Nos toca mucho que bastantes hombres sobre todo nos dicen, pero usted está contra el aborto, está a favor del aborto, y es súper duro porque entendemos desde dónde lo dicen, pero no podemos esperar a que la cultura avance, sino que quienes tenemos la responsabilidad de ir a representar también necesitamos mostrar cuáles son nuestras posturas y ponerlas sobre la mesa, y en ese sentido como el rol del Estado, que creo que por allá va tu pregunta también, hoy día efectivamente el Estado se hace cargo solamente cuando la gente no tiene acceso a cubrir sus necesidades básicas, y eso hace que obviamente todo se sectorice, todo sea mucho más marginal, la educación obviamente entre iguales, entre personas que no pueden acceder a otros, no se fomenta, no le damos acceso a estos niños, por ejemplo, más precarizados a tener una visión más grande del mundo. Nosotros creemos en un Estado al contrario, que sea activo en cubrir esas necesidades y que obviamente el mercado entre ahí a jugar un rol para quienes puedan acceder, pero un Estado, un rol activo en cuanto a asegurar derechos mínimos. Ya, y en el caso de las libertades económicas, no sé, y otros aspectos asociados cuando hablamos de autonomía del Banco Central, por ejemplo. Yo creo que, bueno, ahí hay una discusión importante que ver, no solamente en cuanto a la autonomía, sino en cómo se va a regular este tipo de cosas. Nosotros creemos que efectivamente tenemos que repensar todo, porque a veces conversamos sobre alguna temática indistinta a las demás, por ejemplo el Tribunal Constitucional, el Banco Central, y creo que es hora de repensar este país completo. Nosotros creemos que efectivamente hay que regular, como bien decía Ruth, no limitar, pero sí regular el espacio del mercado, porque efectivamente hoy día hay una libertad económica que no se condice con lo que los ciudadanos y ciudadanas finalmente recibimos de vuelta. Pues, así que por ahí no sé si estoy respondiendo la pregunta bien. Y Malucha, ¿cómo ves las libertades, estos mundos que se ven como contrapuestos, libertades personales y las libertades económicas también? Lo que pasa es que en Chile es una falacia que hay libertades personales. No existen libertades personales en rigor, porque si tú no tienes libertad para elegir si te vas a atender en la clínica alemana o te vas a atender en el Hospital El Pino. Tu bolsillo es el que determina qué puedes elegir y qué no. Por lo tanto, esto es una falacia finalmente. No puedes elegir la comuna en la que vives, no puedes elegir la casa en la que vas a vivir, no puedes elegir nada. En este sistema neoliberal no puedes elegir. Y por otro lado, al no ser un Estado garante de derechos, porque eso es lo que necesitamos, porque a partir de tu poder establecer un Estado garante de derechos se podrán crear políticas públicas, leyes orgánicas, leyes de todo tipo, pero desde este gran paraguas. Eso es fundamental y eso tiene que ser el gran paraguas. Desde ahí se puede reordenar todo. Ahora, en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos, evidentemente, o sea, hay evidencia científica, y lo mismo ocurre con la eutanasia, por ejemplo. Hay evidencia científica, no de creyente, o sea, yo puedo ser católica, budista o cristiana o lo que sea, y está muy bien, y esa libertad la tenemos todos y la tenemos que seguir teniendo. Pero la evidencia científica es que a partir de determinadas semanas, recién ahí existe la vida. Por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos son totalmente legítimos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hay muerte cerebral. Entonces, tenemos que tener un lugar común, que es todo lo que ha desarrollado la ciencia, por ejemplo, en relación a la vida. No podemos seguir, por ejemplo, afirmando que la familia, en relación a las libertades individuales, la familia es el núcleo de una sociedad. ¿De qué familia estamos hablando? ¿De la familia católica? ¿De papá, mamá, hijos? En circunstancias que hoy día tenemos miles de millones de familias, mujeres con mujeres, mujeres solas, padres solos, hombres con hombres, en fin.
yo creo que también es hora de que tengamos una constitución y un Estado que refleje lo que somos hoy día. No tenemos nada que ver con lo que era el país hace 40 años atrás. Y en realidad las leyes finalmente representan a una sociedad, a lo que se acostumbra. Y hoy día nuestras costumbres son completamente distintas. Y me parece que colaborar, o sea, permitir que el ser humano en Chile se pueda desarrollar en plenitud, en armonía con la tierra, es algo que nos merecemos realmente. Lamentablemente el tiempo siempre se hace escaso, pero tenemos todavía unos minutos para que ustedes nos puedan decir brevemente unas palabras finales, un llamado también para quienes nos están viendo, para que eventualmente pudieran votar por ustedes. Ruth. Bueno, yo quiero dejar a toda la gente de Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Prado, Recta, Quinta Normal y Cerro Navia a que revisen mi página web, que revisen mis redes sociales, @RuthOliveraD. Allí pueden encontrar más sobre mis propuestas y conversar directamente respecto a cuál es mi postura respecto de ciertas temáticas. Pero también invitarlos a que trabajemos en conjunto, que sepan que voy a ser una de las constituyentes que va a estar disponible para escuchar, para llegar a consenso y para llevar la calle también hasta esa convención constitucional. Estoy comprometida a trabajar por todos y todas ustedes y que esta constitución que nos quedó pequeña la podamos adaptar a esta ciudadanía, a esta sociedad que avanza, que evoluciona y que es más dinámica que los derechos y que tenemos que llevar los derechos a dinamizarse conjunto con esta sociedad. Muchas gracias, Ruth. Tatiana. Voy a seguir el formato de Ruth y voy a invitar a las vecinas y vecinos de Maipú, Cerrillo, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa, Tiltil, a conocer la lista Apruebo Dignidad. Soy el número YQ31, parece patente ya. Estamos ahí impulsando una idea colectiva. Yo creo que es súper importante darle el tenor de colectivo a las listas, así de esta manera se elige. Hoy día somos colectivos que estamos trabajando a disposición de esto. Nuestro principal compromiso tiene que ver con la construcción de esta nueva constitución participativa, y para eso vamos a ir tanto a empujar un reglamento que asegure que todas las convenciones y los convencionales estemos en la calle, estemos efectivamente obligados a estar, porque a lo mejor algunos tenemos voluntad, pero necesitamos ir a empujar aquello, y bueno, si eso no se logra, también tenemos el compromiso de hacerlo, de validar estos cabildos que están sucediendo desde después del 18 de octubre, y por supuesto el voto es un acto de confianza, y llamamos a confiar también. Creemos que esta convención tiene que tener expertos, tiene que tener abogados, pero también tiene que tener experiencias de vida, disponibilidad a trabajar conjuntamente, así que invitados también a mis redes sociales, Tati Urru, en todas las redes. Preguntas las respondo yo misma, y propuestas respecto a las distintas temáticas que tenemos que hablar como convencionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Y finalmente, Malucha. Bueno, por un lado decirle a Tatiana y a Ruth que creo que vamos a tener buenas conversas en la constituyente y que eso es muy importante. Creo que las mujeres sentadas en esa convención vamos a asegurar otra manera de conversar, otra manera de escucharnos, otra manera de abrazarnos también, porque no, y eso me alegra muchísimo. Bueno, y saludar, por supuesto, a los vecinos y vecinas de este hermoso territorio en el cual hay gente luchadora, gente trabajadora, gente heroica realmente, que les doy las gracias por la acogida que me han dado, por la generosidad, por las plazas, por las calles, donde hemos conversado, donde me han contado y donde hemos intercambiado muchas ideas. Quiero que ustedes entren a la Convención Constitucional. Yo creo que esta Convención Constitucional tiene que transformarse en una asamblea constituyente, que es lo que quisimos originalmente. Y para eso tienen que ir a votar. Hay que ir a votar ese 10 y 11 de abril, llevar a los vecinos y vecinas, llevar a la familia e ir a votar para entrar a la constituyente. Eso es fundamental. Y participar durante todo el proceso. Yo me comprometo absolutamente a generar una orgánica en la cual nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, esté en permanente diálogo con los territorios, informando de lo que ahí ocurre y llevando a la constituyente las propuestas, los anhelos
y los sueños. Si no, no va a haber nueva constitución legítima. Así es que, me faltó una parte muy importante que me retarían. Soy lista apruebo, Y de larga, número 20, por si quieren votar por mí. Muchas gracias, Palucha, también muchas gracias nuevamente, Ruth y Tatiana, por esta conversación y bueno, mucho éxito en sus campañas. Pronto tendremos ya el día tan esperado. Muchas gracias, Barbarita. Recuerden, número 18 en el distrito 9, 18 por constituyente Ruth Olivera. Ya, pues muchas gracias a las tres por habernos acompañado y por supuesto dejamos a todos invitados como siempre a seguir junto a nosotros conociendo más candidatas para la Convención Constitucional aquí en EMOL TV.